noches, que el Señor les bendiga. Reciban un cordial saludo. Hoy jueves, como todas las semanas, con la bendición de Dios, nos estamos reuniendo de manera virtual para estar meditando en las parábolas de Jesús. Sabemos que meditar en la palabra del Señor nos da sabiduría, conocimiento de sus mandatos, de sus leyes espirituales que nos ayudan en este vivir aquí en la tierra. A continuación vamos a estar meditando en el libro de Lucas, capítulo 12, del 35 al 48. A continuación vamos a orar para seguir con la meditación, ¿sí? Padre Celestial, te damos muchas gracias por la oportunidad de conectarnos, Señor, con tu palabra. Gracias por la oportunidad de recibir tu consejo, tus enseñanzas. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el Maestro que nos redarguye, que nos enseña, que nos guía, que nos da todo este alimento espiritual para crecer, para fortalecernos en tu Espíritu, Señor. Gracias, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a poner por obra todas estas enseñanzas, que toda esta palabra llegue a lo más profundo de nuestro ser y que sean abiertos los cielos para que tus ríos, tus lluvias tempranas y tardías lleguen a nuestra vida, nutran nuestro ser y hagan germinar toda semilla, dando abundante fruto para ti, mi Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Reciban un cordial saludo a las personas que se están conectando en este momento a través de Facebook de la Iglesia Betel. Bien, vamos a estar leyendo, como les mencioné, en el capítulo de Lucas 12, del 35 al 48. ¿Sí? La porción bíblica dice así: estén preparados y mantengan las lámparas encendidas. Sean como criados que están esperando que el amo regrese de su boda, listos para abrirle la puerta en cuanto llegue y llame. Felices aquellos criados a quienes el amo, al llegar, los encuentra vigilando. Les aseguro que los hará sentarse en la mesa y él mismo se pondrá a la tarea de servirles la comida. Felices si ellos llegan. Si al llegar el amo, ya sea a medianoche o en la madrugada, los encuentra vigilando. Piensen que si el amo de la casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, impediría que le perforaran la casa. Pues también ustedes estén preparados, porque cuando menos lo piensan, vendrá el Hijo del Hombre. Más adelante dice en el versículo 41, entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o también por todos? Y le dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente a cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todo sus bienes. Mas, si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día en que no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de ese Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el siervo que sin conocer la voluntad de su Señor hizo cosas dignas de azotes será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y a aquel que se le haya confiado, más se le pedirá. Amén. Damos gracias a Dios por esta palabra. En algunas versiones dice, preparados para la venida del Señor. En otras dice, el siervo vigilante desde el 35 en adelante, ¿verdad?
En otra parte dice, porque hay un contraste aquí, si ustedes ya se dieron cuenta, está un contraste, la primera parte desde el versículo 35 hasta el versículo 40, está hablando y dice el siervo vigilante o el siervo fiel. Pero a partir del versículo 41 hasta el versículo 48 dice el siervo infiel. Entonces hay un contraste. Hay desde el versículo 35 hasta el 40 menciona sobre el siervo fiel. Desde el 41 hasta el 48 estamos hablando del siervo infiel. Entonces usted va a ver las características, cuál es el comportamiento, la actitud de un siervo fiel. Un siervo fiel o un siervo vigilante. Y esta parábola el Señor dice que se compara al reino de los cielos. El reino de los cielos nos está anunciando el Señor a través de esta parábola de que estemos preparados. Todo aquel seguidor del Señor, hijo de Dios, que ama a Dios, que ama su palabra, que ama al prójimo, ¿verdad? Dice el Señor a través de esta parábola, estén preparados. Esta parábola nos enseña a estar alerta, a estar preparados. Estén preparados, empieza el versículo 35. Estén preparados. Estén ceñidos vuestros lomos y mantengan las lámparas encendidas. Es lo que les dice Jesús a los que están cerca de él escuchándoles. Estén preparados y mantengan sus lámparas encendidas. Estén preparados. Y de ahí comienza, en el versículo 36, comienza a decir la comparación. Dice, sean como criados que están esperando que el amo regrese de una boda. Ahí empieza a hacer la comparación. Pero en el versículo 35 está dando el mensaje de esta parábola. Está diciendo, estén preparados. Estén preparados. En otra versión dice, estén ceñidos vuestros lomos. Estén ceñidos vuestros lomos y mantengan las lámparas encendidas. ¿Sí? Entonces está hablando aquí de tres cosas. En el versículo 35 dice, estén preparados. Que en otras versiones dice, estén ceñidos vuestros lomos. Lo segundo que dice es, mantengan las lámparas encendidas. Y lo tercero dice, sean como criados que están esperando que el amo regrese. ¿Sí? Tres cosas. Estén preparados, mantengan sus lámparas encendidas y estén esperando que el amo regrese. Estemos esperando. Con esas tres características se define aquel siervo fiel, aquel siervo vigilante, y comienza la comparación. Dice así en el versículo 36, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan, a hombres que esperan, a hombres que están alertos, atentos, pendientes a que su Señor regrese de la boda. Esa es la comparación que Jesús nos está enseñando. Dice, sean como personas, como siervos. Pónganse ustedes en los zapatos de un siervo, que su amo se fue a una boda y ese siervo no se puede acostar a dormir hasta que llegue su amo. Hasta que llegue su amo. Entonces está expectante, está alerta, está pendiente a que llegue su amo. Dice más adelante en el versículo, dice que estén listos para abrirle la puerta en cuanto llegue y llame. Versículo 37. Felices aquellos criados a quienes el amo al llegar los encuentra vigilando. Aquellos siervos que estuvieron pendientes de la venida de su amo, listos para abrir la puerta, listos para escuchar cuando él llame y abrir la puerta. Dice que hay una bendición, el versículo 37, felices, dichosos aquellos siervos que están vigilando, que están alertas, que están preparados, que están pendientes, atentos a su amo. Les aseguro que los hará sentar a la mesa. Dice aquí hay una bendición, dice,
Les aseguro que para aquellas personas que están alerta, atentos de su Señor, de la venida de su amo, y los encuentre el amo atendiéndolos, pendientes de su función, de escuchar su voz y de abrir la puerta, dice, ahora Él mismo los hará sentar a la mesa y Él los va a servir. El amo ahora va a recompensar, los va a hacer sentar a la mesa y los va a servir. Él mismo va a servirles la comida. Dice en el versículo 38 nuevamente, felices ellos si al llegar el amo, ya sea a medianoche o a la madrugada, los encuentra vigilando. Piensen que si el amo de la casa supiere a qué hora va a llegar el ladrón, impediría que le perforaran la casa. Pues también ustedes estén preparados, porque cuando menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Ese es el consejo que nos da el Señor. Nos está indicando en el versículo 35 y 36 los rasgos de un siervo vigilante. Los rasgos de un siervo atento, preparado. Cuando yo estuve leyendo esto, me llamó la atención que en otra versión dice la palabra estén preparados, dice estén ceñidos vuestros lomos. Estén ceñidos vuestros lomos y mantengan las lámparas encendidas. Ceñidos vuestros lomos. Recordemos que en el tiempo antiguo, ¿verdad? Se vestían las personas con túnicas. Y si bien es cierto, hombres y mujeres usaban túnicas. Cuando es el momento de entrar en una defensa, en una batalla, ellos ¿qué hacían? Como eran túnicas, ellos recogían la parte baja, se la llevaban hasta los lomos y lo amarraban para poder tener la facilidad de moverse, de pelear, de guerrear si fuese necesario. Entonces, cuando estamos hablando de ceñir vuestros lomos, es eso, estar preparados, estar fajados, estar listos para entrar en esa, si es posible, incluso hasta una guerra, una batalla. Debemos estar preparados, alerta, ¿verdad? Y justamente recuerdo en la Biblia cuando menciona en el libro de Nehemías que ellos estaban trabajando, con una mano estaban trabajando y con la otra mano tenían ceñida, agarrada la espada para cuando venga algún enemigo ellos poderse defender. Y esa es la actitud que el Señor nos está diciendo aquí, preparados, alerta, a tal punto que estés listo para guerrear, para defender, para avanzar, para defender la fe, para defender esa posición que tienes en el Señor. Y quiero que por favor vayamos al versículo en Primera de Pedro 1:13, anótelo por favor. Dice así: así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Así que preparen su mente para actuar y ejerciten el dominio propio. Dice más adelante en el 14, por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios quien los eligió es santo. Pues las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. En versículo 17 dice, recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará y los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha.
Dios nos eligió y nos rescató. Amén. Por favor, también consideren, anoten Efesios 6:14. Dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Estemos ceñidos. Se dice también que las personas, cuando van a hacer un doble esfuerzo, se ponen o se ciñen con un cinturón, ¿verdad?, para poder hacer ese doble esfuerzo. La palabra del Señor nos está diciendo: estén preparados. Pero preparados, ¿qué significa? Estar ceñidos tus lomos, estar ceñidos, estar listos, vestidos, ceñidos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, ceñidos con la palabra del Señor, ceñidos con la verdad. Dice más adelante, ustedes también lo pueden leer en Primera de Reyes 18:46, que la mano del Señor estaba sobre Elías, y él se ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta Jezreel. Solamente vamos a poder llegar más allá e incluso afrontar a nuestro adversario, nuestro enemigo, ceñido nuestros lomos. Necesitamos ceñirnos de la palabra. Necesitamos dar ese doble esfuerzo, ceñirnos de la palabra, ir una milla más, aprender más, pedirle al Señor sabiduría, revelación. Y no solo eso se quede en conocimiento, sino aplicarlo a nuestra vida. Dice en el Proverbios 31:17, ella se ciñe de fuerza y fortalece sus brazos. Ella se ciñe de fuerza, hablando en este caso de la mujer virtuosa, pero esto nos sirve para toda la iglesia del Señor. La iglesia se ciñe de fuerza, la iglesia está preparada, la iglesia no ha entrado y no va a entrar en el nombre de Jesús. Tu vida no va a entrar en una vida de rutina, de religiosidad, sino que nos estamos preparando para la venida del Señor. Con la palabra de Dios nos estamos ciñendo, estamos desarrollando dominio propio para aplicar la palabra del Señor. Estamos doblegando nuestra propia voluntad para hacer la voluntad del Señor. Vamos a ceñirnos, a dar ese doble esfuerzo, estar pendientes de la venida del Señor. Dice: y mantengan las lámparas encendidas. Mantengan las lámparas encendidas. Les quiero comentar aquí algo antes de entrar a las lámparas encendidas, la parte de lomos también. Los lomos es la región lumbar. Se concentra en esta parte el vigor del hombre. Así como para el viaje o para la lucha, que hay que atarse a la cintura la túnica o los vestidos o el saco o la ropa o las armas, del mismo modo para el servicio a Dios se precisa tener los lomos ceñidos, ¿sí? Dice en Filipenses 2:15, hablando sobre las lámparas, mantener encendidas nuestras lámparas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Nosotros somos esa luz. Nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, tenemos a Jesucristo. Nosotros somos esos luminares. Nosotros resplandecemos con la presencia del Señor, con la palabra del Señor, a través de nuestros actos, a través de nuestras palabras. Resplandecemos en nuestro entorno. Somos esos luminares. Como dice aquí, y mantengan sus lámparas encendidas. Cuando leía esto también me recordaba de la parábola de las vírgenes. Y sabemos ustedes que habían 5 mujeres o vírgenes sensatas y otras insensatas. Y justo las sensatas menciona que ellas estaban preparadas. Ellas ya tenían previsto cuánto necesitaban de aceite para esperar la jornada que necesiten esperar.
Es necesario que tú y yo tengamos nuestro depósito, nuestra vasija, nuestra copa rebosando de la presencia del Señor, para mantener así nuestras vidas encendidas, para mantener así nuestras vidas en la presencia del Señor por el fuego del Espíritu Santo encendidas. Es necesario que cada día busquemos en la presencia del Señor ser llenos de ese aceite, de su presencia, en oración, meditando la palabra, cantando, alabando, pero también practicando sus principios. Perdonar, no dejando que las cosas de la carne mantengan impuro nuestro corazón, sino que nosotros cada día ponernos a cuentas con Dios y pedirle al Señor que nos examine, que limpie nuestro corazón, dando perdón al que nos ha ofendido, haciéndole el bien al que nos persigue, orando por los que nos persiguen, haciéndole el bien a las personas que no somos de su estima. Es la forma como vamos a mantener nuestra lámpara encendida. Dice más adelante, esos son los rasgos, ¿verdad? Los dos rasgos, estar ceñidos, manteniendo las lámparas encendidas, pero también dice, sean como criados que están esperando. Las vírgenes estaban esperando. Tú y yo sabemos que la venida del Señor está cerca, pero debemos estar conscientes de eso. Cuando tú estás consciente que alguien va a llegar a tu casa, tú estás expectante. Cuando tú estás consciente que va a llegar alguien, tú esperas y estás preparado y tienes tu casa bien lista y tienes la comida lista y tienes todo lo necesario listo, preparado para recibir a aquella persona que estás esperando. De la misma manera nosotros, aunque estamos en esta tierra, aunque tenemos cosas, responsabilidades diarias, no podemos olvidarnos que el Señor pronto vendrá y debemos estar preparados con nuestras lámparas encendidas y esforzándonos por cumplir su voluntad, por hacer su voluntad. Amén. Más adelante, en el versículo 41, comienza a detallar las características del siervo infiel. Y dice aquí, Pedro le dice, Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o lo dices por todos? Y le dijo el Señor, y le dice la otra parte de la parábola, y le dice, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas, si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus criados, o sea, a las personas a quien el amo le puso esa responsabilidad de alimentar, de dar la ración, ¿verdad? Dice comenzare a golpear, voy a poner en otra palabra, a descuidar, a olvidar su responsabilidad. Dice, comenzar a golpear los criados y a las criadas y comenzar a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día en que éste no espera y a la hora que no sabe y le castigará duramente y le pondrá en los infieles, con los infieles. El Señor nos dice aquí que le pone sobre personas a cargo para que le dé su ración cada día. Pero si este siervo infiel se hace el que se olvida de su responsabilidad y hace sus propios placeres, sus propios deseos, dice que en cualquier momento puede llegar su amo. Y es ahí cuando va a encontrarlo y va a ser castigado duramente. Nosotros tenemos que vivir expectantes de que en algún momento viene el Señor. De esa manera vamos a tener nuestra vida preparada, vamos a estar preparados, listos, cuidando nuestra relación con el Señor, cuidando nuestra relación con el prójimo. Vamos a estar listos para su venida. Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad del Señor no se preparó, ni hizo, esto en el versículo 47, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes.
Dice, el siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Cuando tú y yo estamos meditando en la palabra del Señor, estamos conociendo su voluntad. Y si no hacemos su voluntad, estamos cayendo como este siervo infiel, que no hace la voluntad, sabe la palabra, sabe lo que dice en la palabra de Dios, sabe de la voluntad de Dios, pero no hace, no cumple, no se prepara para hacer conforme a su voluntad. Si sabemos que hay que perdonar al que nos ofende, si sabemos que hay que perdonar por mucho daño que nos hayan hecho y nosotros no queremos perdonar, entonces estamos haciendo este versículo 47. Conociendo la voluntad de Dios, no nos preparamos. No nos preparamos y no se hace conforme a su voluntad. Yo sé que usted y yo no queremos eso. Yo sé que usted y yo queremos hacer la voluntad del Señor. Por muy difícil que nos sea, porque entendemos que la parte emocional de nuestro corazón es muy frágil. Y más aún cuando la ofensa viene de personas que amamos, ¿verdad? Pero dice el Señor, prepárate, dispón tu corazón. Dile al Señor, prepara mi corazón para perdonar. Prepara mi corazón para olvidarme de esta ofensa. Prepara mi corazón para romper con este círculo de venganza, con esta cadena de resentimientos. Es necesario que le digas al Señor, prepara mi corazón. Yo quiero estar preparada, lista cuando tú vengas, listo cuando tú vengas. Es necesario que le digas eso a Dios, prepara mi corazón en esta área, en esta situación, con esta persona en particular, prepara mi corazón para hacer tu voluntad, ¿verdad? Versículo 48, más el que sin conocer hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, o sea, sabiduría, conocimiento, Dios nos está dando de su conocimiento, nos está dando su palabra, entonces Dios nos va a demandar también. Y aquel a que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. El Señor nos ha dado conocimiento de su palabra, sabiduría, estamos aprendiendo principios del reino de los cielos. Pero esos principios no se pueden quedar en simple teoría. Esos principios son para aplicarlos. Y es necesario pedirle a Dios, prepare nuestro corazón, prepare nuestra mente, prepare nuestra voluntad, todo nuestro ser para hacer su voluntad. El Señor también, algunas personas, creo que la mayoría, nos ha puesto a personas a nuestro cargo. Si eres mamá y tienes hijos, pues tus hijos están a cargo. Desarrollar su vida espiritual, desarrollar ese amor hacia Dios, no como una imposición, sino inspirar a que amen a Dios. Si tienes tu esposo, también es tu responsabilidad estar orando por su vida espiritual. Si tienes familia cercana, si eres dueño de un negocio, las personas que están contigo, si eres líder, las personas que están bajo tu cargo, si en la función o en la área que te desempeñes, si tienes personas a cargo, el Señor nos pedirá cuentas. Nos pedirá cuentas no solo por el conocimiento de su palabra que Él nos ha dado y que hemos recibido, sino también por las personas que nos ha puesto a nuestro alrededor. Seamos esos siervos fieles, estemos preparados, estemos alerta, como ceñidos nuestros lomos, ceñidos con la palabra, con la verdad, ceñirnos, ajustarnos en la verdad, ajustarnos en sus principios, dar el doble esfuerzo por hacer su voluntad y no la nuestra. Pero también habla de lámparas encendidas, habla de búsqueda constante de la presencia del Señor, tu oración, ve al cuarto cerrado, ora al Señor, cántale, adórale y tu vasija estará llenándose. No te descuides de tu vida espiritual, de tu vida de intimidad con el Señor, porque es ahí cuando tu vasija se llena. Mis amados hermanos, reciban esta palabra de parte del Señor. El Señor nos está diciendo, iglesia, prepárate. No te olvides de que la venida del Señor está cerca. No sabemos el día exacto ni la hora exacta, pero sabemos que va a venir.
Por lo tanto, estemos expectantes y tengamos nuestra vida preparada con nuestras lámparas encendidas, para que el Señor se sienta contento y complacido con nuestras vidas, que cuando Él venga nos encuentre haciendo su voluntad. Padre Celestial, te doy gracias por esta hermosa palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña de que nuestros ojos deben estar hacia ti, fijados en ti, en tu presencia, en tu voluntad, sabiendo que somos extranjeros, que estamos de pasada por esta tierra, que no podemos poner nuestra mirada en las cosas de esta tierra, porque es contigo la eternidad donde vamos a estar. Señor, ayúdanos a estar alertas, a estar preparados para tu venida, para que cuando vengas nos encuentres haciendo tu voluntad. Ayúdanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.